Buenas noches con todos. Mi nombre es Christopher Garcés Valdivia. Estamos empezando una vez más el curso de liberación de tierras para la ejecución de obras de infraestructura en el marco del Decreto Legislativo 1192. En la clase anterior hemos tratado un poco en relación a lo que es la tasación. Y como tal hemos podido determinar ciertos aspectos de carácter general que nos van a servir para poder entrar en esta clase a tratar respecto al procedimiento en sí de tasación que está previsto en el Decreto Legislativo 1192, que como se indicó en las clases previas, es un procedimiento, esta norma establece un procedimiento especial para lograr el saneamiento de las áreas necesarias o que se requieren para la ejecución de obras de infraestructura. Por ejemplo, obras de viales, ¿no? Que son, digamos, a nivel de país, a nivel de Estado peruano, el tema de infraestructura es un tema demasiado dejado atrás por el Estado peruano. Como se manifestó en algún momento, nuestro país ocupa el puesto 88 de 144 economías, ¿no? Y por esa razón es que se da esta norma, ¿no? Para recordar, la tasación como tal, en pocas palabras, permite determinar dos cosas, ¿no? Por un lado, el valor comercial del inmueble que va a ser necesario para la ejecución de la obra, y adicionalmente la indemnización, ¿no? Debería en todo caso la tasación recoger ambos, ¿no? Pero como también se señaló, la indemnización por un eventual perjuicio que se le cause al sujeto pasivo tiene que estar debidamente acreditado, ¿no? Y es el sujeto activo en este caso quien tendrá que demostrar o acreditar de manera fehaciente ese daño que se pudiera causar al sujeto pasivo, y como tal tendrá que incorporar en este componente denominado indemnización dos aspectos, ¿no? Que es el daño emergente y además el lucro cesante, ¿no? Algo que sí es importante mencionar es que el tema de tasación es un tema que mantiene ahora un órgano competente, que es la Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda, y la fórmula o la metodología para poder valorizar los terrenos, obras complementarias, cultivos permanentes o transitorios, que van a ser afectados por la ejecución de una obra de infraestructura. Este tipo de metodologías está regulado en una norma especial, en una norma técnica emitida por el Ministerio de Vivienda, que no es otra cosa que el Reglamento Nacional de Tasaciones, que en el marco del Decreto Legislativo 1192 y sus modificatorias, sobre todo el Decreto Legislativo 1330, establece un marco de actuación o, digamos, permite que especialistas en la materia, denominados peritos, puedan establecer de manera razonable el valor de los terrenos. Definitivamente el tema de tasación es un tema complejo porque quizás en muchos de los casos, aquellos que tenemos, hemos podido tener contacto con algún tipo de ejecución de obras de infraestructura, y la experiencia nos lo ha demostrado, es que no necesariamente la tasación o el valor contenido en la tasación es de buen agrado, es bien recibido por parte del sujeto pasivo, ¿no? Por eso está que esta norma especial el Decreto Legislativo 1192 está incorporando algunas modificaciones que no estaban previstas en el anterior marco general, que es la Ley General de Expropiaciones, ¿no? La 27117,
¿no? Y permite, digamos, establecer un procedimiento ya en la misma norma que no estaba así establecido en el Reglamento Nacional de Tasaciones para específicamente obras de infraestructura, ¿no? Este marco sí te permite eso. Este decreto legislativo regula este procedimiento y el Reglamento Nacional de Tasaciones establece unas fórmulas o una metodología para poder determinar en sí cuál es el valor del inmueble o terreno que será necesario o será afectado con la ejecución de una obra, ¿no? Entonces, ¿cómo así es que el decreto legislativo 1192 ha establecido este procedimiento, ¿no? Porque como señalamos en la clase anterior, bueno, hay un órgano competente, ¿no? Hay una definición, hay además un marco de referencia, un marco de competencia seccional que aún mantiene el Ministerio de Transportes, ¿cierto? Y los elementos como ya lo hemos señalado, ¿no? Pero este procedimiento que establece el 1192 por primera vez es, digamos, predecible por parte de los operadores que llevan a cabo los procesos de liberación y o saneamiento de las áreas afectadas con la ejecución de obras de infraestructura, ¿no? Porque anteriormente no había una norma especial que regulara tal actuación, ¿no? Entonces nos regíamos por, digamos, la norma que en su momento está, que era el Reglamento Nacional de Tasaciones ya derogado, ¿no? Y habían fórmulas amplias y diversas que no permitían entrar en digamos, en lógica o en coherencia o sentido de congruencia con los procedimientos especiales de saneamiento para el caso de una obra, ¿no? De una obra de infraestructura, una obra de envergadura para el país, ¿no? Entonces, el procedimiento previsto en el Decreto Legislativo 1192, que está regulado en el artículo 15 de este decreto legislativo, empieza con la presentación del expediente técnico legal. Ese es un primer hito dentro de este procedimiento. Lo hemos denominado así porque consideramos que existen reglas claras y precisas en este decreto legislativo 1192 y como tal sí te permite a nivel operativo digamos, realizar determinadas actuaciones bajo parámetros específicos, ¿no? Que antes no existían, ¿no? Entonces ya el operador sabe cómo debe presentar el expediente, ¿no? Antes tú presentabas la solicitud de tasación y obviamente te regías al TUPA del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y por ahí también pasaba el hecho de que presentabas determinados requisitos, lo observaba el representante del Ministerio de Vivienda y era un cuello de botella. Bueno, está tratándose, es cierto eso, se están haciendo mejoras para que este cuello de botella se rompa de una buena vez, de tal manera que esta norma, al ser una norma clara y precisa y determinada expresamente qué es lo que debe contener el expediente técnico legal para que el Ministerio de Vivienda, a través de la Dirección de Construcción, tase o emita la tasación, no deberían, lo pongo en condicional porque la práctica a veces supera lo que establece una disposición legal por criterios de los operadores estatales, ¿no? Pero no debería haber en sencillo ningún tipo de inconveniente o impasse para que se pueda valorizar los predios, ¿no? Entonces, la presentación del expediente técnico legal comprende dos hitos, ¿no? Dentro de esta gran actividad, llámese así, ¿no? Están incluidos dos hitos
relevantes, ¿no? Para la tasación. El primero de esos hitos, que luego lo voy a mencionar, pero acá como lo señalamos, ¿no? El expediente técnico legal contiene la solicitud de tasación. Claro, pues inicia con una tasación. El expediente inicia con un escrito, un oficio, con una comunicación que cursa en este caso el sujeto activo al órgano encargado de la tasación, que no es otro que la Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda, ¿no? Y este pedido, este escrito, esta comunicación que presenta el sujeto activo tiene que cumplir determinados requisitos, ¿no? Bajo responsabilidad, ¿no? Y es una responsabilidad que no debe ser entendida únicamente para aquel que formula, ¿no? Como sujeto activo, sino también para aquel que va a, digamos, revisar la presentación de estos requisitos, ¿no? Porque se entiende que al estar establecidos los requisitos en la norma, no debería exigirte el Ministerio de Vivienda o la Dirección de Construcción mayores elementos para emitir la tasación, ¿no? Entonces, ese bajo responsabilidad es un bajo responsabilidad para ambos, ¿no? Tanto para el sujeto activo como para quien va a formular o emitir la tasación, ¿no? Entonces, el primer hito, como señalamos, son los documentos del predio. Es decir, la norma ha establecido que el sujeto activo debe acompañar a su solicitud documentos referidos al predio. Y entiéndase predio como aquel inmueble, puede ser un terreno, ¿no? Puede ser una edificación, ¿no? Que va a ser afectada. Predios, el inmueble, el área que va a ser afectada con la ejecución de la obra y que requiere ser valorizada para de alguna forma compensar al sujeto pasivo, ¿no? Decimos de alguna forma porque quizás la norma, este decreto legislativo 1192, ha establecido, digamos, formas de compensación económicas, que es una de las modalidades que prevé el decreto legislativo 1192, que no es la única, ¿no? Que no es la única, pero sin embargo es una de las primeras muestras que el Estado, a través de una norma, trata de dar celeridad al procedimiento, buscando que resarcir o compensar, entre comillas, de cierta forma aquel sujeto pasivo, propietario, ¿no? Posesionario, poseedor, que va a ser afectado en digamos, en el dominio que ejerce sobre el poder de hecho que ejerce sobre, o el poder de hecho que ejerce sobre el inmueble que será afectado con la ejecución de la obra, ¿no? Entonces, esta valorización es entendida como una compensación económica prevista en el decreto legislativo 1192 y como tal exige que el sujeto activo, para que la Dirección de Construcción pueda realizar una tasación del inmueble que va a ser afectado, presente estos documentos del predio, del inmueble, ¿no? Entonces, el primer hito, digamos, requisito, condición necesaria para que la DC tase, es que el sujeto activo presente documentos relativos al predio. ¿Cuál es uno de esos primeros documentos? La memoria descriptiva, ¿no? Y como bien lo señala, ¿no? Es un documento que describe, memoria, o sea, que da cuenta de las, digamos, que da cuenta o describe el inmueble, ¿no? Como tal, ¿no? Es decir, la ubicación, ¿no? Por ejemplo, está ubicado en el departamento de Piura, provincia de Piura, ¿no? Puede ser, ¿no? Distrito de Piura, por ejemplo, pero va a detallar eso, ¿no? Si está ubicado en algún sector, si está ubicado en algún caserío, el inmueble que va a ser afectado. Pero ese tipo de descripción es el que va en la memoria, describe
describe el inmueble que va a ser afectado. También va a considerarse dentro de esta memoria descriptiva, en la medida en que va a describir o que se requiere que se precise el inmueble como tal, los linderos, las medidas perimétricas, el área total que va a ser afectada, ¿no? Ese tipo de datos relevantes para la tasación deben estar incluidos en la memoria descriptiva. Es uno de los primeros documentos que constituye un requisito técnico esencial para que el perito pueda determinar exactamente la ubicación del predio, ¿no? Y adicionalmente o en concatenación con este documento denominado memoria descriptiva, está el siguiente, que lo denomina la norma el plano de afectación, ¿no? Ahora así se llama, es un plano de afectación, porque bueno, se entiende que es afectación en la medida en que vas a describir el área que requieres para la ejecución de la obra de infraestructura. Por eso es que la norma lo ha denominado así, ¿no? Es un plano de afectación, pero es un plano de afectación del área que se va a requerir que se tase, ¿no? Y este plano de afectación tiene que detallar datos técnicos, ¿no? Lo primero es un cuadro técnico de los linderos, ¿no? Las medidas perimétricas del área matriz y del área afectada. Acá hay algo importante que precisar, ¿no? El plano de afectación no solamente, la norma lo ha establecido así, va a considerar el área de afectación, ¿no? Sino también el área matriz, ¿no? Es decir, que dentro de un predio o de un inmueble de mayor extensión, y acá está, ¿no? Y acá podemos tomar como muestra esto, ¿no? Si tenemos una carretera, ¿no? Y si, por ejemplo, acá hay un inmueble, no solamente va a tasarse esto, o digamos, el plano no solamente va a describir esto, sino que se entiende que el plano lo que va a hacer, la necesidad es que el plano considere todo el área, ¿no? Si todo es el inmueble, y este inmueble está inscrito en una partida registral, la necesidad es que el plano de afectación pueda precisar todo el inmueble, ¿no? Por eso la norma señala que en el plano de afectación se describe todo el inmueble, el área matriz, que viene a ser negrito, y el área de afectación, como bien señala, o el área afectada, que específicamente viene a ser esta, ¿no? Que específicamente por donde va a pasar la carretera en este caso, ¿no? En otros, ese es el área afectada directa, ¿no? Así se le denomina en otro tipo de proyectos, se le denomina área afectada directa, ¿no? Entonces, el plano de afectación va a tener que describir todo, no tanto el área matriz como el área afectada. Yo le he puesto directa, pero la norma establece área afectada. Vamos a poner para no entrar en confusión con lo que establece la norma, ¿no? El área afectada, ¿ya? Y lo que se tiene que precisar además es lo que habíamos dicho, ¿no? Tiene que precisarse tres cositas, ¿no? Linderos, también establece las medidas perimétricas, ubicación o localización también que se llama, ¿no?
Y obviamente lo que establece, lo que es importantísimo es que tiene que haber esto, pues, ¿no? Que yo lo denomino sumamente importante, las coordenadas. Y obviamente estas coordenadas tienen que estar en un sistema de georreferenciación. Uy, se me pasó por aquí. ¿Ya? Georreferenciación. Y en nuestro caso estamos hablando de un sistema de coordenadas oficial que es UTM. ¿Sí? Y el tipo de datum que se utiliza, dependiendo del registro, en realidad el datum oficial que se emplea en estos casos es el WGS84, que es el sistema oficial o es el datum oficial que se ha aprobado desde el año 2008. No tengo en mente, en memoria en este momento el número de la resolución en virtud de la cual el IGN aprueba este datum, pero es el oficial, ¿no? El WGS84, que es el que en realidad debe utilizarse, ¿no? Sin embargo, por un tema registral, ya digamos haciendo un paréntesis con esto, también se utiliza otro sistema para fines registrales, que es el que normalmente la mayor cantidad de predios en el país está en este tipo de datum, que es el PSAC 56, ¿no? Pero bueno, eso sí es un paréntesis en relación a los tipos de sistemas de coordenadas oficiales o el datum que se utiliza en nuestro país, ¿no? Entonces, haciendo digamos, un recordaris, lo que digamos, los documentos que tienen que ser acompañados a la solicitud que presenta el sujeto activo a la dirección de construcción es la memoria descriptiva, el plano de afectación, ya lo hemos mencionado, hay un área, tiene que describirse el área matriz, tiene que describirse el área afectada, tiene que describirse los linderos, tiene que describirse las medidas perimétricas, la ubicación o localización del inmueble, y las coordenadas tiene que estar obviamente debidamente georreferenciado, y estas coordenadas en el sistema oficial que se utiliza es UTM, el datum es WGS84. No lo ha precisado la norma, pero es el sistema oficial, ¿no? El datum es WGS84. Pero no solamente son estos dos los únicos requisitos que en relación al predio se deben acompañar a la solicitud de tasación, ¿no? La norma también establece, cuando se trate de edificaciones, que se debe acompañar un plano de distribución, ¿no? Claro, porque la idea es que la tasación permita determinar exactamente no solo la valorización del terreno, sino en el caso que el inmueble que va a ser afectado también afecta edificaciones, pueda el perito observar qué tipo de edificaciones y la distribución que está contenida en este tipo de plano, ¿no? de la edificación que va a ser susceptible de afectación por la ejecución de la obra de infraestructura, ¿no? En relación al predio, también se establece como un requisito básico, esencial, la copia de la partida, la copia informativa, ¿no? La copia informativa de la partida registral, y esto es importante tener en cuenta, con una antigüedad no mayor a 6 meses de su expedición, en caso de tratarse de un bien inmueble inscrito, ¿no? Entonces por ahí nosotros nos preguntábamos, ¿no? Los que trabajamos en el Estado, ¿no? Entre Estado y Estado, la pregunta que cae de Maduro es: oye, pero ¿y el Estado? ¿Qué pasa con la interoperabilidad, no? Porque
En este caso, la Dirección de Construcción es una entidad del Estado y fácilmente en la memoria descriptiva tú podrías consignar el número de la partida registral y la Dirección de Construcción fácilmente puede tener acceso al registro y acceder y no pedir este otro requisito que le genera, en el caso del sujeto activo, un costo adicional, ¿no? O sea, entendamos que somos estados, ¿no? Si somos estado, se entendería que en el marco de que este gobierno ha emitido una serie de medidas en mejora de la atención al ciudadano y estamos orientados a que se dinamice la economía en el país y se simplifiquen o destraben, eliminen barreras burocráticas, es que lo lógico sería que este requisito en realidad no debería ser como tal, ¿no? Debería más bien ser la dirección. Esta es una reflexión a propósito de lo que establece la norma, es que la Dirección de Construcción solo bastaría con que en la memoria descriptiva se precise el número de la partida registral del inmueble y con eso la Dirección de Construcción tener la facilidad de poder acceder en tiempo real a la información del registro y con eso poder sacar esa partida, ¿no? Porque finalmente si es que y lo hablo digamos en este caso estoy entiendo un parecer en la medida en que presto servicios también para el Estado y me parece excesivo que se establezca un plazo de antigüedad, ¿no? de la partida, o sea, que sea mérito de observación el hecho de que presentes una partida con una antigüedad mayor a 6 meses, en la medida en que la Dirección de Construcción puede tener este tipo de información, ¿no? Y alcanzarla al perito, ¿no? O sea, no por esa razón que sea mérito para una observación. Parece que eso no ayuda, digamos, no ayuda los pasos posteriores para que se agilicen los procesos de valorización de los inmuebles, ¿no? Bueno, es un paréntesis, un comentario aparte en relación a este requisito, ¿no? Habría que evaluar en su momento la necesidad de mantenerlo, ¿no? Bueno, en la medida en que el inmueble que pudiera ser afectado también considere edificaciones o formen parte de edificaciones, también deberá presentarse la declaratoria de fábrica o de edificación para poder determinar los ambientes, ¿no? Que van a ser en este caso afectados por la ejecución de la obra, pero eso siempre y cuando existieran edificaciones, ¿no? Esta declaratoria no es exigible, ¿no? Es dependiendo del caso. Adicionalmente a estos requisitos, ¿ya? Esto es importante, ¿no? La declaración jurada de autoavalúo. Claro, si la hubiera, correspondiente al último año, si la hubiera. O sea, en realidad es extraña de cómo se ha redactado, ¿no? Porque tú cuando estableces un requisito es porque obviamente tendrías como usuario, como administrador, la obligación de presentar el requisito. De lo contrario, va a ser materia de observación, ¿no? Pero en este caso, este es un requisito, entre comillas, no esencial, no porque en el supuesto que no existe esta declaración jurada de autoavalúo del inmueble, no hay necesidad de presentarlo, o sea, pero te pide del último año. O sea, por ejemplo, quiere decir que si tú presentas este año el pedido de tasación del inmueble, tengan en cuenta la antigüedad de la copia informativa en el caso de que se trate de un inmueble inscrito, tendrías que presentar la declaración jurada del año pasado. Pero si lo hubiera, o sea, eso quiere decir que la interpretación podría ser que se presente la declaración jurada no del último año, pues si no podría ser la del año anterior inmediato,
¿ya? Pero lo establecen. Y obviamente, ¿por qué la declaración jurada de autoavalúo? Porque es un elemento de informativo, de referencia para el perito a efectos de determinar. En la declaración jurada de autoavalúo se establece también el área total del inmueble, la ubicación. También se puede establecer algo importantísimo, el valor, porque también en este tipo de documento municipal, establece, es una declaración que hace, en este caso, el sujeto pasivo, el propietario o el poseedor, y que obviamente la municipalidad como tal lo toma ese dato, porque tú declaras ese dato al ente municipal, ¿no? Obviamente la municipalidad está obligada en su rol de fiscalización de poder acreditar, por ejemplo, si establece que tiene 20 metros, 50 metros cuadrados, ya pues la municipalidad puede hacer la inspección para determinar si efectivamente tiene esa cantidad de metraje, ¿no? Obviamente que la declaración jurada de autoavalúo está sucedida de documentos que acrediten la condición del contribuyente, ¿no? O sea, si se trata de un propietario, un poseedor, tiene documentos que permitan que la municipalidad pueda hacer, digamos, considerarte como un contribuyente, ¿no? ¿Para qué? Para efectos de emitir este tipo de documentos, ¿no? Esto también es importante, lo decíamos, ¿no? En determinados inmuebles, la tasación no solamente comprende el terreno como tal, sino en caso de predios, ¿no? Que sea un predio, por ejemplo, rústico, que sea susceptible de explotación, hay una explotación económica de ese predio. Entonces, en ese supuesto, el sujeto activo está obligado, en este caso, ¿no? Si tuviera cultivos que son de naturaleza permanente o o transitorios, de naturaleza permanente o transitorios, tendría que incluir dentro de los documentos del predio esta relación, cuantificar. Pero si los hubiera, obviamente si los hubiera los cultivos, ¿no? Si no hay, no se presenta. Pero en el caso que sí existieran este tipo de cultivos, y por eso en este supuesto de relación cuantificada de los cultivos permanentes y o transitorios, indicando las características de estos cultivos, es que para el caso de predios rústicos, la Dirección de Construcción pide que el expediente de tasación sea suscrito por un ingeniero de la especialidad, pues, ¿no? Y el ingeniero de la especialidad, en el caso de predios rústicos, es un ingeniero agrónomo o un ingeniero agrícola, que por especialidad puede establecer datos relevantes para fines de la valorización en este caso, del predio rústico, ¿no? Entonces, digamos que esta relación de documentos del predio, ¿no? Pudiera haber estado subdividida, ¿no? Es un tema de metodología, porque por un lado hay datos edificación, ¿no? Que están relacionados más a predios de naturaleza urbana, el caso de una declaratoria de fábrica, ¿no? El caso de un plano de distribución, ¿no? Y hay otros, como por ejemplo la relación cuantificada de cultivos permanentes y transitorios, que están referidos a predios de naturaleza rústica, ¿no? Rural, ¿no? Este es otro. En el supuesto de que exista el inmueble que va a ser afectado, también existan obras complementarias que se hubieran hecho respecto a se tienen que cuantificar, ¿no? Tiene que haber una relación, o se tiene que adjuntar a la solicitud de tasación, se tiene que adjuntar la relación cuantificada de las obras complementarias e instalaciones fijas y permanentes, ¿no? Ese también es otro dato
relevante que se incluye como parte del expediente que se presenta al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es a través, en este caso, de la Dirección de Construcción, ¿no? Pero quería mostrarles, comentarles, ¿no? Que el mismo, a ver, vamos a ver, el reglamento bueno, no está, no lo encuentro en este momento, pero en fin, bueno, en todo caso hay una relación, se tiene que juntar una relación cuantificada de las obras complementarias e instalaciones fijas, y permanentes que existieran en relación al inmueble que va a ser susceptible de valorización. Y este es otro requisito, ¿no? En caso de construcciones especiales, cuando las hubiere, se acompaña planos, memoria descriptiva y especificaciones técnicas relativas a las mismas, ¿no? Entonces, otro requisito adicional que se tiene que acompañar al expediente técnico de tasación, ¿no? Y bueno, también se tiene que establecer un valor estimado del inmueble si es que se tuviera, ¿no? Y obviamente para tener un valor estimado del inmueble es que se entiende que las entidades que actúan en calidad de sujeto activo se entendería que a través de especialistas que tienen la misma condición o que mínimamente tienen algún tipo de estudio en peritaje, pudieran determinar este tipo de valor estimado, ¿no? Por lo general en la práctica dificulta que sean especialistas en peritaje quienes establezcan este tipo de valor, ¿no? En realidad es un valor referencial, este valor estimado del inmueble es un valor referencial y pueden tomar como referencia, por eso, lo que está en la declaración jurada de autoavalúo, ¿no? Ese es un elemento, ¿no? El otro elemento que también muchas veces consideran es en el caso de que el propietario hubiera adquirido por una transferencia onerosa, es el valor de la compra-venta, ¿no? Toman como referencia o también básicamente esos dos datos son los que normalmente se utilizan en esta clase para la elaboración de un expediente técnico de tasación. De verdad que es bastante limitado para que el propio Estado, es decir, el sujeto activo, establezca, contrate un perito de parte, debería ser, es la lógica, debería ser, para que a través de se pueda hacer, remitir un expediente técnico legal con la consistencia necesaria a fin que también facilite de alguna manera la labor que desarrolle la Dirección de Construcción, ¿no? Pero finalmente es un valor referencial, es el Ministerio de Vivienda a través de la DC, el órgano competente que se va a encargar de emitir la tasación, ¿no? Estos vendrían a ser los requisitos documentales en relación al predio que se tienen que acompañar en una solicitud de tasación. Normalmente estos sí tienen que estar, ¿no? La única salvedad que en su momento sería necesario discutir es el tema de la copia informativa de la partida, ¿no? Pero no solo son documentos del predio los que acompañan la solicitud de tasación que se formula ante la DC, sino también la norma establece que se deben acompañar documentos del sujeto pasivo. La norma lo establece así, es decir, de aquel que tiene la condición ya sea de propietario o poseedor del inmueble que va a ser
afectado y que requiere una valorización, ¿no? Y lo primero que establece la norma, ¿no? Y esto es algo importante para precisar, ¿no? Es que la norma, en su momento, en la redacción original, ya, respecto del documento que tiene que acreditar, es que se tiene que acreditar la condición del sujeto pasivo, ¿no? Porque cuando nos referimos al sujeto pasivo, y en las clases presentes lo dijimos, tiene que acreditarse que su condición, ¿no? O sea, si es un propietario o si es un poseedor, ¿no? Entonces, ¿qué documento podría demostrar esa condición o esa calidad de propietario o de poseedor? La norma lo establece. Entonces, es el título de propiedad, ¿no? Entonces, como documento del sujeto pasivo se tiene que acompañar copia simple del título de propiedad en caso de, ya, copia simple del título de propiedad, ¿no? Y en caso de no ser propietario, la constancia de posesión. Obviamente considerando los supuestos establecidos en los artículos 6 y 7 del Decreto Legislativo 1192, que son, digamos, estos dos artículos establecen determinados supuestos en los cuales se considera como tal a un sujeto pasivo, ¿no? No necesariamente describen, en otras palabras, estos dos artículos la calidad de poseedor, ¿no? Para que se considere como un sujeto pasivo, ¿no? En su momento vamos a explicar con mayor detalle estos dos artículos, ¿no? Pero lo que la norma establece es que para el caso del sujeto pasivo, también el expediente técnico legal de tasación que va a ser presentado al Ministerio, a la Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda, es que se acompañe copia simple del título de propiedad, y en el caso de un poseedor se tendrá que acompañar la constancia de posesión o constancia de comunero hábil para acreditar mejoras, o constancia de comunero hábil para acreditar mejoras. Es que la norma en su redacción original, no lo tenemos en este momento en presentación, pero la norma básicamente en la redacción original solo regulaba los dos supuestos, es decir, para el caso de propietarios se tendrá que adjuntar el título de propiedad, y para el caso de poseedor, la constancia de posesión, ¿no? Ahora la norma, el decreto legislativo 1192, si bien en su momento consideró solamente estos dos supuestos, propietario, título de propiedad, poseedor, constancia de posesión, el 6 de enero del 2017 se publica el decreto legislativo 1330 que modifica este requisito, ¿no? E incorpora en su redacción también, para el caso del sujeto pasivo, que se acompañe la constancia de comunero hábil para acreditar mejoras. ¿Y por qué ha incorporado este otro supuesto, ¿no? Que no estaba previsto en la redacción original? La norma en sí no hay una explicación lógica o un sustento, ¿no? Para haber incorporado esta precisión. No lo dice. No lo ha señalado de manera clara, ¿no? O sea, solamente se ha agregado. Entendemos, ¿no? En la práctica y sobre todo en áreas
donde se desarrollan y más o menos vinculando digamos, la necesidad que se incorpore este otro supuesto en la norma, es porque en el caso de obras de infraestructura, y refiérase específicamente a obras viales, ¿no? Las áreas que normalmente son afectadas son áreas de comunidades, ¿no? Son áreas de comunidades campesinas, ¿no? O también nativas, ¿no? Y necesariamente en el caso de una comunidad, ¿no? Que digamos, por su razón de ser y por la protección constitucional que ésta merece, y también no solamente a nivel de país, sino también a nivel internacional, ¿no? Es que los territorios de las comunidades como tal son territorios de organizaciones que tienen la naturaleza de una organización privada, y al tener esa naturaleza el Estado está en la obligación de proteger a este tipo de poblaciones, ¿no? Que son poblaciones que traen consigo costumbres ancestrales y que los tratados internacionales reconocen como fundamentales dentro de una sociedad, ¿no? Y en esa medida es que el Estado, como una regla de excepción a la enajenación de las tierras, a la no enajenación, perdón, de las tierras, establece como, digamos, una medida, entre comillas, excepcional, que las comunidades, por decisión propia y obviamente de un número determinado de comuneros, que es los 2/3, decidan la transferencia de las áreas necesarias para la ejecución de obras de infraestructura. Son las comunidades las que lo establecen. Y por lo general los procesos de adquisición de estas tierras necesarias para la ejecución de una obra se transan, digamos, los procesos de adquisición son tratados básicamente con las organizaciones comunales, es decir, con la propia comunidad campesina, que tiene obviamente un órgano representativo, ¿no? Y es este órgano representativo que, contando con el respaldo, con la autorización previa en base a lo que establece sus estatutos, puede llegar a un acuerdo para que determinadas áreas sean cedidas o transferidas a la ejecución de este tipo de obras de mayor envergadura y que traen consigo beneficios también para este tipo de comunidades. Pero ¿por qué, digamos, va esa explicación? Por lo que establece el literal A, numeral 15.2 del artículo 15 del 1192, ¿no? Incluye por la necesidad que, si bien el Estado, y eso es importante agregar, puede llegar a un proceso, a una negociación con una comunidad, ¿no? Respetándose el procedimiento legal para que la comunidad, a través de su órgano representativo y con la anuencia o el voto de los 2/3 del número de sus comuneros inscritos en el padrón, también lo es que existe en la práctica comuneros que han desarrollado, tienen cultivos en determinadas áreas que aún son de dominio de la comunidad, que no hay una transferencia hacia los comuneros, ¿no? Entonces, en estos casos es necesario que el órgano representativo de la comunidad,
si es que emitiera una constancia de comunero hábil, ¿no? Eso da pie también para que el Estado, a través del procedimiento establecido en este decreto legislativo, pueda reconocer las mejoras que hubiera introducido, hubiera realizado aquel comunero que tiene posesión de la tierra, de una tierra que es comunal, de una tierra que le pertenece a la comunidad como un conjunto, como una organización reconocida constitucionalmente y de naturaleza privativa, ¿ya? Pero la idea de que digamos, en el expediente de tasación se precise o se adjunte esta constancia de comunero hábil, permite que se pueda también determinar que una determinada área afectada sea susceptible de valorización, y en función a ello el expediente técnico que se formule a la DC tendrá que establecer que esa determinada área está siendo ocupada o está en posesión de un comunero, que si bien la titularidad puede ser de una comunidad, de una organización, esta constancia de comunero hábil permite determinar quién detenta la tierra, ¿no? El área que va a ser afectada para la ejecución. Y este es un elemento importante para fines de la valorización o el procedimiento posterior que está establecido en la tercera disposición complementaria del decreto legislativo 1192, ¿no? Que es el reconocimiento de mejoras, que es un procedimiento que no estaba previsto en la anterior normativa de manera expresa, pero que este decreto legislativo sí te establece una regulación específica para poder reconocer mejoras a aquellos que no cumplen las condiciones para ser considerado poseedor, propietario o poseedor, de acuerdo a lo establecido en estos artículos 6 y 7, ¿no? Y por eso es que establece este otro, por eso es que la misma norma establece este otro supuesto de que se acompañe, y ahí sí quizás la sumilla como que entra en contradicción con la misma disposición, ¿no? Con la misma disposición del decreto legislativo 1192. Bueno, en fin, pero este es uno de los, quizás esa ha sido la necesaria, ese análisis que acabo de realizar y de exponérselos porque me parece útil para fines prácticos poder hacerles conocer que si bien el Estado en los procesos de adquisición vía trato directo puede llegar a una negociación y un acuerdo con la comunidad, que es la titular finalmente de la tierra, ¿no? Del área que va a ser afectada para la ejecución de la obra, también en el supuesto de que haya un ocupante, ¿no? Que es en realidad un comunero, pero que no tiene la calidad ni de propietario ni de poseedor, pero por lo menos tiene esta constancia comunero hábil que es reconocido por la misma comunidad, se le pudiera reconocer algún tipo, se le reconoce un pago por cualquier mejora que hubiera realizado sobre un determinado ámbito, ¿no? Sobre un determinado tramo que va a ser afectado para la ejecución de una obra. Y dije tramo porque por lo general esto pasa en proyectos viales, ¿no? Donde por lo general son los casos típicos que la comunidad campesina X es titular de la tierra y tú tienes que valorizar todo el terreno, pero además de eso, de poder llegar a un trato directo con la comunidad, también te das con la sorpresa, o el escenario común y normal es que en ese espacio exista también un comunero y que el comunero hubiera realizado algún tipo de mejora. Entonces, ¿cómo acreditas la condición? A través de la constancia comunero hábil. No hay otro. Es el documento que permite dar fe de que ese es un comunero reconocido por la comunidad, ¿no? Ahora, la pregunta lógica que sale es, oye, pero si es el sujeto pasivo, ¿no? Le pides una copia simple del título de propiedad, ¿no? O sea, para el caso del propietario. ¿Ya? Y el caso que no sea propietario le pides la constancia de posesión.
Pero en el caso, aquí vamos, ¿ya? Los voy a poner así para que... Ay, nos pasamos, disculpen. Ya está. Ya, lo pongo mejor así para que se vea, ¿ya? Pero la pregunta que cae de redondo es, y en caso de un inmueble que está inscrito, ¿no? De un inmueble que esté inscrito, finalmente hay una partida registral, ¿no? Y la partida registral, por principio de legitimación, también de publicidad, no es de conocimiento, tiene validez, ¿no? Legal, ¿no? Y es oponible. Y el registro te brinda seguridad jurídica, ¿no? Entonces, en esos casos, no habría necesidad de que el sujeto activo acompañe el documento que da mérito a la inscripción del acto en virtud del cual se reconoce la calidad de propietario, ¿no? Vale decir, si en el asiento de inscripción, digamos, la partida, el último asiento, hay una compraventa a favor de Christopher Garcés Valdivia, quien adquirió el inmueble inscrito en esta partida, en mérito a la compraventa celebrada con su anterior propietario, etc. Que por lo general así se describe un asiento de inscripción en una partida. ¿Por qué se tendría que adjuntar el documento, ¿no? Ya en la partida de por sí está dando cuenta de que es Christopher Garcés el propietario del inmueble y de que ese inmueble va a ser afectado, ¿no? En la práctica, por experiencia personal, ese ha sido el sustento para no adjuntar documentos en el caso de propietarios inscritos, ¿no? de áreas afectadas inscritas, ¿no? Propietarios inscritos, no, ¿por qué se tendría? O sea, no tendría sentido, ¿no? No se adjunta. Diferente es en el caso de propietarios no inscritos, ¿no? Donde sí tiene que haber un documento, como señala la misma norma, el título de propiedad, ¿no? Pero no es el único documento, ¿no? O sea, eso sí me queda totalmente claro. No solo el título de propiedad, o sea, entendido como un título de propiedad, es un documento de propiedad, ¿no? La sección, la terminología utilizada en la norma debería entenderse de manera no restrictiva o semántica, sino debería entenderse en todo el sentido del término, ¿no? Que eso hace referencia al documento que acredite la titularidad o la propiedad sobre el inmueble que va a ser afectado, ¿no? Que va a ser afectado por la ejecución de la obra. No tiene mucho sentido que en el caso de inmuebles inscritos, ¿no? Donde la misma partida de la lectura, de la lectura, ni siquiera del análisis jurídico de la partida, ¿no? Pero la lectura misma de la partida se determina la calidad de propietario, ¿no? De aquel que está señalado en la memoria descriptiva, que se acompaña como un documento del predio que forma parte del expediente técnico que se presenta al Ministerio de Vivienda para que emita la tasación o realice la tasación, ¿no? Y entiéndase también que el término título de propiedad que establece la misma norma no debe ser entendido de manera literal, ¿no? No es el título de propiedad, o sea, no es que tiene que tener el documento título de propiedad número tal emitido por la municipalidad o título de propiedad emitido por el Ministerio de Agricultura a través del extinto APEC, ¿no? No en esos términos, ¿no? Pero también la norma, además
además de establecer que el sujeto activo debe acompañar el documento que acredite la condición del sujeto pasivo, te pide el documento que acredite la identidad de este sujeto pasivo, ¿ya? Denominación social o la razón social del sujeto pasivo, la identidad o la denominación, ¿no? La identidad, en el caso de una persona natural, y ahí viene otro tema para evaluar, pero en fin, señala, persona natural lo que pide es la copia simple del DNI del titular afectado o de la certificación de identidad emitida por el RENIEC. O sea, y esto también es yo a mi parecer también innecesario, ¿no? Pero bueno, está así en la norma, ¿no? Es innecesario porque, insisto, son normas que lo que deben, la idea es que deban facilitar la ejecución de los procesos para la adquisición de los terrenos o de los inmuebles, ¿no? De los inmuebles necesarios para la ejecución de la obra de infraestructura. Entonces, el Ministerio de Vivienda, a través de la Dirección de Construcción, puede acceder a este tipo de información. Es decir, si en la memoria descriptiva ya se precisa quién es el sujeto pasivo, se indica el nombre completo y el número de DNI, ¿por qué la exigencia de que se acompañe la copia simple del DNI del afectado? O más aún, entendamos el contexto, ¿no?, en el que se desarrollan los proyectos de infraestructura. Y el contexto en el que se desarrollan los proyectos de infraestructura son zonas, son ámbitos geográficos de alcance rural o de alcance nacional. Y en ambos casos, ¿no?, la práctica, el contexto, la coyuntura, por experiencia propia, me ha permitido comprobar de que en esos lugares es completamente, casi imposible, ¿ya?, que los afectados puedan tener el DNI, ¿no? Porque en esas zonas donde se tiene que hacer, y me refiero específicamente a obras viales, entiendo que lo mismo debe pasar con otro tipo de proyectos, ¿no? Como por ejemplo uno que estuve desarrollando hace unos meses, vinculado a distribución, o lo que se quería era generación de energía eléctrica, ¿no?, que vinculado al Ministerio de Energía y Minas. En ese tipo de proyectos, un proyecto que está, digamos, es totalmente cerros, o sea, es así, o sea, es una zona totalmente aislada, eriaza, ¿no?, donde ni siquiera tienen acceso a energía eléctrica. Por esa razón es que se va a desarrollar este proyecto del Ministerio de Energía, ¿no? ¿Dónde sacas ahí una copia del DNI? ¿Qué? Le tomas la foto, y la foto luego la tienes que hacer bonita, poner bien, o lo otro es que te vayas al RENIEC y le presentes. O sea, los sobrecostos para el Estado, ¿no? Los gastos innecesarios que con normas entendidas o que, digamos, elaboradas en el contexto de la ejecución de los proyectos pudieran simplificarse, ¿no? Y no sea una simplificación entendida como que es una facilidad, no. Digamos, me parece que aquí lo que se hace con la norma es facilitar la actuación desmedidamente de la Dirección de Construcción, ¿no?, cuando sencillamente a través de un convenio de interconexión, es más, en el marco de interoperabilidad de las entidades de la administración pública, una norma reciente
digamos, lo que pretende o el objetivo, la finalidad es que las entidades entre sí estén entrelazadas para el intercambio de información básica, sencilla, simple, de tal manera que no carguen al ciudadano, no solo al ciudadano, sino también a la administración, al Estado cuando no actúa en calidad de Estado, como es el caso de ¿no? Entonces, quizás sea otro aspecto importante por evaluar, ¿no? En la práctica, obviamente, el sujeto activo lo va a hacer, porque si no, ¿qué? La dirección de construcción observa el expediente, ¿no? Pero lo digo también por experiencia, hemos ido desanudando cuellos de botellas muy difíciles, muy complicados en proyectos, y la idea es seguir haciéndolo, no por una majadería o un engreimiento o algo por el estilo, ¿no? Sino por la coherencia y la razonabilidad en la actuación de los operadores involucrados o que intervienen en la ejecución de estos procesos, ¿no? Porque lo que se tiene que hacer son procesos simplificados, razonables, que permitan rápidamente, y lo rápido no significa ser de poca calidad, sino procedimientos rápidos que permitan lograr la finalidad de la norma, ¿no? Y la finalidad de la norma es que el Estado no solamente pueda compensar, en este caso, entre comillas, vuelvo a decirlo, económicamente al sujeto pasivo, sino también puede hacerlo en tiempos dinámicos, razonables, ¿no? Que permitan la ejecución de la obra en beneficio del país y de manera directa de aquellos involucrados en un ámbito específico, ¿no? Y por esa razón es que este requisito particularmente me parece innecesario, ¿no? Innecesario. Se puede sustentar, obviamente, ¿no? Se podría sustentar, definitivamente es complicado, pero lo más fácil es, ¿sabes qué? Para sustentarle a una entidad del Estado, definitivamente, para que logre dar una respuesta satisfactoria, no lo van a hacer, ¿no? Porque también están, digamos, la mayoría de funcionarios públicos sometidos al principio de legalidad, ¿no? Entonces la norma me dice que ese es requisito y por lo tanto me tienes que juntar ese documento. Es así. Pero bueno, después de haber hecho una reflexión en relación a esta disposición, ¿no? del decreto legislativo 1192, ¿no? Bueno, nos queda totalmente claro que en el caso de el expediente que se conforma para la tasación, hay dos hitos importantes: los documentos del predio y los documentos, del sujeto pasivo. Documentos del predio vinculados a buscar la identidad técnica del predio, que va a ser materia de valorización, y los documentos del sujeto pasivo para poder identificar y también determinar la condición jurídica del propietario o el poseedor de aquel inmueble que va a ser efectuado con la ejecución de una obra de infraestructura, ¿no? Y en el caso del documento que acredite la identidad, denominación social o razón social del sujeto pasivo, tratándose de una persona natural, la norma lo que establece es que se acompañe la copia simple del DNI, y en el caso no se tuviera, lo que se hace es el certificado de identidad que emite RENIEC, ¿no? Que se tendrá que acompañar al expediente. Y en el caso de la persona jurídica, nuevamente, la copia informativa, en este caso de la partida registral actualizada, no establece un plazo, ojo, emitida por el registro de personas jurídicas de la SUNAT, ¿no? Aquí en este caso dice actualizada, por lo tanto se entendería que a la presentación del expediente
no debería tener más de 30 días, pues, ¿no? Que es lo que normalmente se presenta, aunque la misma emisión de una partida no te garantiza que luego haya una inscripción posterior, ¿no? Pero finalmente no hay un plazo, ¿no? Te señala que es actualizada. Así lo establece la norma, y eso lo pueden corroborar en este artículo, en el artículo 15, numeral 15.2, que refiere a los documentos del sujeto pasivo. Entonces, adicionalmente a estos dos grandes hitos, requisitos que acompañan a la solicitud de tasación, la norma ha establecido también requisitos, porque digamos, estos son requisitos para poder determinar un elemento básico del inmueble, digamos, para determinar un elemento necesario para la valorización del inmueble, ¿no? Y el elemento a que me refiero es el valor comercial, ¿cierto? Pero también la norma lo que establece es que para el otro elemento, o sea, lo he dicho, ¿no? La tasación lo que permite determinar son dos grandes cosas, ¿no? Componentes o elementos, como se les ha llamado: el valor comercial del inmueble, que tienen subcategorías, ya les hemos explicado en la anterior clase, y la indemnización. Entonces, el expediente también que se presenta ante la Dirección de Construcción tiene que, en el caso de que se quiera que en la tasación se fije este concepto de indemnización, también establece la norma en el numeral 15.3 del artículo 15 del Decreto Legislativo 1192, requisitos para fijar la indemnización por el perjuicio económico. ¿Ya? ¿Y qué es lo que te dice? O sea, ¿qué es lo que debe contener el expediente para que la Dirección de Construcción lo establezca en la tasación? Primero, tiene que identificar, ¿ya? Tiene que identificar y detallar el perjuicio económico. ¿Y cómo lo hace? Para ello, tiene que juntar la documentación que acredite el lucro cesante y el daño emergente. O sea, puede ser esto o además el informe de sustento, ¿ya? Entonces, o adjunta la documentación que acredite cuál es el lucro cesante y el daño emergente, y adicionalmente puede adjuntar un informe de sustento, un informe técnico donde se detalle de que efectivamente se identifique y se detalle el daño o el perjuicio económico que se le está causando al sujeto pasivo, ¿no? Adicionalmente tiene que haber un informe, qué interesante, ¿no? No lo he visto hasta ahora, no he visto esto en la experiencia que digamos, en los proyectos en los que he participado, no he visto que se haya entrado este detalle, ¿ya? Pero bueno, la norma está, la idea es que se implemente, ¿no? Y para eso por eso es la importancia de que los especialistas que contrate el Estado puedan determinar este tipo digamos, de establecer, no determinar, establecer digamos, el quantum del perjuicio económico que se le pudiera causar al sujeto pasivo. Por esa razón es que otro de los requisitos que se tendrían que acompañar en el expediente es un informe del sujeto pasivo que cuantifique el resarcimiento, ¿ya?, de los gastos tributarios, incluyendo el impuesto a la renta, entre otros, que asumiría el sujeto pasivo. Claro. Y la certificación suscrita por el funcionario responsable del sujeto activo, en la que se declara que ha revisado el expediente técnico, que cuenta con la documentación técnica y legal completa, ¿no? ¿Ya? Entonces, como ya lo hemos señalado,
tres serían los requisitos que tendrían que acompañarse, ¿no? La identificación y el detalle del perjuicio económico en el que se adjunte la documentación que acredite el lucro cesante y el daño emergente, y o el informe de sustento, el informe también del sujeto activo que pueda cuantificar el resarcimiento de los gastos tributarios, incluidos el impuesto a la renta, entre otros, que va a asumir que asumiría el sujeto pasivo, y también tiene que haber una certificación por parte del funcionario responsable o competente del sujeto activo que declare que ha revisado el expediente técnico. O sea, la responsabilidad, claro, tiene sentido, ¿no? Porque por lo general es, digamos, es quien hace este expediente técnico a ver, puede ser o un profesional CAS. En la práctica, lo que veo, lo que puedo advertir es que son terceros, ¿no? Son terceros los que elaboran los expedientes técnicos para que la dirección de construcción, digamos, para que luego la entidad que tiene la calidad de sujeto activo pueda solicitar a la dirección de construcción la tasación. Pero la norma lo que establece es que no es suficiente con que ese tercero o ese profesional haya elaborado el expediente, sino para esto tiene que haber una certificación, o sea, una certificación por parte del funcionario competente dentro de la entidad pública que tiene la calidad de sujeto activo, en el que declare que ha revisado que el expediente técnico tiene toda la documentación técnica y o legal que establece el decreto legislativo 1192, ¿no? Parece sí es una disposición razonable que se ha establecido, porque finalmente lo que pasa en el Estado es que se contrata el tercero, se presenta el expediente y lo envían como mejor parezca, ¿no? Entonces sí me parece importante que sea el funcionario del área competente de la organización pública que declare que ha revisado el expediente técnico y que determine que ese expediente tiene toda la documentación de tal manera que la dirección de construcción pueda llevar a cabo la evaluación y luego digamos, los siguientes pasos que vamos a explicar a continuación, ¿no? Una vez que digamos, la entidad pública que tiene la calidad de sujeto activo presenta, o sea, digamos, arma el expediente, los documentos del predio, los documentos del sujeto pasivo y, de ser el caso, los documentos para la indemnización, lo que se hace es presentar este expediente a la Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda, ¿no? Entonces, la Dirección de Construcción recibe el expediente y lo siguiente que pasa es esto, ¿no? Recibe el expediente. La norma no ha establecido aquí que una vez recibido el expediente, la Dirección de Construcción lo que hace es revisar que el expediente cumpla todos los requisitos previstos en la normativa, ¿no? Dependiendo del caso, ¿no? Como les decía, en el caso de un predio urbano, por ejemplo, de tratarse de una edificación, van a tener que juntar el plano de distribución, o la declaratoria de fábrica o la declaratoria de edificación, ¿no? Y en el caso de predios rurales, además, si tuviera cultivos, adjuntará la relación cuantificada de estos cultivos, entre otros, ¿no? Pero tiene que cumplir el sujeto activo con los requisitos que establece el artículo 15 del DL 1192, ¿ya? Y una vez presentado este expediente, lo remite a la Dirección de Construcción, y la Dirección de Construcción lo que procede a hacer es revisar que los requisitos establecidos en la norma estén contenidos en el expediente, ¿no? De no haber ningún tipo de observación, lo que sucede es que la Dirección de Construcción envía un documento
un documento en el que solicita que se pague el servicio de tasación, ¿no? Entonces, una vez, y esto no es tan cierto como establece la norma, ojo, ¿ya? En la práctica pasa esto. Yo les explico básicamente lo que está sucediendo en la realidad, ¿ya? Y es porque definitivamente algo que si no lo indiqué en la clase anterior, la dirección de construcción como tal no tiene peritos. O sea, no es que sean como, como si fuera un CAS contratado para que sea él el que haga el peritaje. No. Lo que tiene es un índice de peritos adscritos al ministerio, y el ministerio, cada vez que una entidad pública o una entidad privada requiere un servicio de tasación, llama de su relación a tal, dependiendo de la ubicación, ¿no? Lambayeque, llama a su perito en Lambayeque y pide digamos, hay una estructura de costos, ¿no? Y en función a eso se paga el servicio de peritaje, ¿no? Que obviamente los costos también van aunados a lo que establece el TUPA del Ministerio de Vivienda, ¿no? Pero bueno, es así, eso es lo que sucede. Una vez pagado el servicio de tasación, ojo, cancelado el servicio, el Ministerio de Vivienda lo que hace, o mejor dicho, sí, pues el Ministerio de Vivienda a través de la DC, ¿ya? Lo que hace es que tiene la norma, lo que establece es que, a ver, vamos a borrar esto porque no se nota muy bien. Espérate, vamos a borrar. Ahí está. ¿No? Entonces, lo que hace es que, pagado el servicio de tasación, tiene 5 días, ¿no? Y acá debería ser ingresado el expediente completo, todo, debería designar el perito. No es así. Primero le notifica, paga el servicio de tasación a la entidad pública y recién luego designa el perito, ¿no? Designa el perito, ¿ya? En situaciones de complejidad, como establece el plazo normal, la regla, el plazo general o normal que debería designar son 5 días hábiles, contado desde que paga. En la práctica esto no se cumple, definitivamente, ¿no? No es así. Pasan más de 5 días hábiles y es más, se tiene que estar llamando a aquellos que han tenido digamos, la experiencia, no la suerte, sino la experiencia de poder haber realizado un servicio con la dirección de construcción. Definitivamente no es por dejar mal a los amigos de la dirección de construcción. Finalmente todos de algún momento pasamos de una entidad a otra, es algo normal, pero sí es cierto que los plazos, que la intención que la norma establecía es que se pudieran cumplir, y para eso se establece un plazo, en la práctica están haciéndose mejoras, pero no se están cumpliendo, ¿no? Eso es lo real. Pero bueno, excepcionalmente, aquí lo dice, ¿no? Excepcionalmente, en el plazo de 5 días, o sea, normalmente el ministerio lo que hace es designa un perito que está inscrito, ¿no? Pero cuando por razones de mayor complejidad o en caso la situación la merite, debidamente justificadas, puede designar peritos no adscritos. Por lo general esto pasa en lugares donde no tiene peritos adscritos, ¿no? Y eso pasó particularmente en un caso, por ejemplo, en zonas de selva o muy alejadas de la sierra. A veces no hay peritos, no tiene peritos adscritos a esas zonas. Entonces, en esos casos lo que busca es peritos que pudieran trasladarse que pudieran trasladarse a esas zonas. Y en esos casos lo justifica, y en esos casos es que puede realizar el trabajo de peritaje un perito no adscrito al ministerio, ¿no? Bueno, aquí también lo hemos puesto, digamos, para entrar en contexto. Designado el perito, ¿no? Se supone, designado el perito,
la tasación tendría, lo pongo igual incondicional, tampoco se da, tendría que efectuarse en un plazo no mayor de 2 meses. Tendría que efectuarse. O sea, ya designaste el Ministerio de Vivienda, designó el perito y tienen 2 meses para que se haga la tasación, ¿no? Obviamente de acuerdo al procedimiento que está establecido en el Reglamento Nacional de Tasaciones, ¿no? Bueno, acá lo que decíamos, ¿no? El Reglamento Nacional de Tasaciones, en su artículo 3, esto queríamos ponerlo para que más o menos lo vean, ¿no? El numeral 3.1, el ítem 2, define qué es un perito tasador, ¿no? Y la definición de este es que se trata de un profesional colegiado que en razón de sus estudios y experiencia se encuentra capacitado para efectuar la tasación de un bien, ¿ya? Obviamente también establece que esta condición no es exigible en los campos de actividad profesional que no son materia de colegiación. En ambos casos, el perito tasador debe acreditar experiencia en el rubro de tasación. Eso es importante, ¿no? Esto es importante porque ahora el Reglamento Nacional de Tasaciones innova que el perito tiene que tener experiencia en tasaciones, ¿no? Lo que no estaba expresamente establecido en la norma previa, ¿no? Sigamos. Este es otro detalle que queríamos acotar porque no lo he visto en la norma. Digamos, hay una definición expresa en el Reglamento Nacional de Tasaciones y lo hemos considerado porque en el Decreto Legislativo 1192, si bien regula lo que es valor comercial, el valor comercial es un elemento dentro de la tasación, ¿no? Porque el otro elemento hemos dicho que es la indemnización, ¿no? del daño o el perjuicio que se le pudiera causar al sujeto pasivo. Pero en términos del Reglamento Nacional de Tasaciones, la tasación, y esto es importante porque el procedimiento que se utiliza para tasar y para determinar el valor comercial se aplica a esto, ¿no? Porque la tasación comercial es la tasación en la que se utilizan valores de libre mercado, aplicando métodos directos e indirectos u otros debidamente sustentados, ¿no? Es correcto, el perito, para poder, digamos, en los valores arancelarios, ¿no? Para el valor arancelario existen ya valores determinados por el mismo ministerio, ¿correcto? Y hay toda una metodología para ese efecto. Pero en el caso de poder realizar una tasación comercial, el perito hace esa tasación, en función a los valores que están en el mercado. Ese es su punto de referencia. Pero para eso, el perito tiene que sustentar cómo llegó a determinar ese valor, el valor de un determinado inmueble que va a ser efectuado para la ejecución de una obra. O sea, la norma también establece que no, si bien es cierto, los valores, el valor comercial que se va a establecer para un inmueble va a considerar los valores propios del mercado, ¿ya? No lo deja a discrecionalidad del perito, sino el perito tiene que sustentar las fuentes en las que se basó para poder determinar el valor comercial del inmueble, ¿ya? Por eso la importancia de incorporar este dato dentro del hito que es la designación del perito, ¿no? Una vez designado el perito, y por eso es que pusimos la anterior diapositiva, en la medida en que el perito, para llegar a la tasación comercial, se sustenta en valores previstos o establecidos en función al libre mercado, que necesariamente tienen que estar sustentados, este sustento que se hace toma como referencia
dos fuentes, ¿no? Primero, lo que tiene que hacer, o sea, una vez designado, es realizar la inspección ocular. Entonces, por lo general, los peritos, para poder llegar a establecer un valor de un inmueble, realizan dos acciones inmediatas. La primera de ellas es la inspección ocular, ¿ya? Y en la norma, el numeral 15.4 del artículo 15 del decreto legislativo 1192, ¿no?, establece que el sujeto pasivo, o el ocupante, o quien esté, tiene que dar todas las facilidades, y así nos lo dicen, digamos, aquellos que prestamos un servicio al Estado, ¿ya? Tienen que dar todas las facilidades para que se pueda realizar la primera acción que hace el perito, que es la inspección ocular. Obviamente, adicionalmente a la información técnica que, digamos, el expediente, ¿no?, que es remitido por la Dirección de Construcción al perito, además de esta información técnica legal, ¿no?, que es remitida para el estudio, el perito lo que hace es una inspección en campo para poder corroborar lo que está considerado en el expediente técnico, ¿no? Porque si, por ejemplo, establecen 10 predios, ¿no?, y dicen, de los 10 predios, 5 edificaciones ubicadas, por eso es el plano de afectación. Porque de esa manera el perito lo que hace, entre comillas, es lo que denominamos nosotros un plano clave. Un plano clave porque va a poder mapear todos los predios y las características de esos predios, que están establecidos obviamente como referencia en el expediente técnico que presenta el sujeto activo. Y adicionalmente esa inspección, ¿ya?, que aún no habiéndose podido realizar, porque la norma también lo establece, o sea, puede darse el caso que no quieren, pues, los propietarios, los poseedores, los ocupantes tienen resistencia a que se pueda llevar, porque también el propietario tiene toda la facultad de poder de negarse a que se lleve a cabo la tasación. Eso, aún así, que no se lleve a cabo la inspección, el perito también tiene otra fuente, ¿no?, que es el estudio de mercado. Y por eso la importancia de lo que poníamos en el anterior, por cómo se define la tasación comercial. Porque el estudio de mercado le permite al perito, como bien lo señala la definición de la tasación comercial, determinar cuáles son los valores del mercado dentro del área de interés, donde están ubicadas las áreas afectadas con la ejecución de la obra y que deben ser materia de valorización. Ese estudio de mercado parte por un análisis de información que se realiza en zona, ¿no?, con cruce de información ante el notario, ante el juez de paz, ante autoridades locales, o el radio de influencia inmediato al área de interés donde se va a ejecutar la obra o donde están ubicadas las áreas afectadas, ¿no? Ese estudio es el que soporta el informe técnico de tasación, ¿no? Y por eso es que la norma, el decreto legislativo 1192, prevé que aún ante la negativa del propietario o del poseedor o del ocupante, ¿no?, del inmueble afectado por la ejecución de la obra, aún ante esa negativa y que no pudiera el perito realizar la inspección, ¿no?, eso no anula su informe técnico. Perdón. No anula el informe técnico porque tiene otras fuentes para poder determinar el valor del inmueble que va a ser, del inmueble afectado, ¿no? Entonces, el siguiente gran paso, el siguiente gran hito, una vez realizada la inspección y una vez luego de efectuado el estudio de mercado, ¿ya?, porque tengas en cuenta que es una tasación comercial, ¿ya?, emite el informe de tasación. Entonces, ¿cómo está definido el informe de tasación según el Reglamento Nacional de Tasación? Perdón.
numeral 1 el ítem 1 del numeral 3.1 del artículo 3 del Reglamento Nacional de Tasaciones define al informe técnico de tasación como el documento elaborado y suscrito por el perito tasador que contiene la tasación de un bien mueble o inmueble e indica con precisión, ojo, esto es importante, ¿no? Este documento que es elaborado y suscrito por el perito indica la fecha en que es realizada, ¿ya? Y los valores empleados en la misma. Obviamente los valores, ¿por qué? Porque tiene una metodología sobre los que se sustenta esos valores a los que ha llegado. Y esa metodología, dependiendo del caso, se trate de un predio urbano o se trate de un predio rústico, rural, están previstos en el Reglamento Nacional de Tasaciones y ustedes los pueden revisar, ¿no? Esos valores que él ha empleado, ¿ya? Tienen que dejarse constancia en el informe en el caso de que se trate de una tasación retrospectiva, ¿no? Adicionalmente, el informe de tasación ya comprende o se acompaña la memoria descriptiva, la tasación misma y los anexos. ¿Por qué esto? Porque dependiendo de la naturaleza del predio, el informe técnico de tasación tiene determinados, digamos, elementos o documentos que acompañan su informe técnico, tratándose de predios urbanos, que en el caso rural son distintos, ¿no? Entonces, queda claro eso, ¿no? Es un documento, este es el informe técnico de tasación, no hay una definición como tal en el decreto legislativo 1192, pero sí haciendo la concordancia de este decreto con el Reglamento Nacional de Tasaciones, hemos podido determinar qué es el informe técnico. No hay una definición como tal vuelvo a repetir, en el 1192, ¿no? Pasó. Muy bien, y es lo que les decía, ¿no? En el caso de un informe técnico de tasación de predios urbanos, el Reglamento Nacional de Tasaciones ha establecido cuál es la estructura que debe, o digamos, qué documentos tiene que acompañar el informe técnico. Y lo decíamos, ¿no? Es la memoria descriptiva, la tasación, y en la tasación se tiene que describir el valor del terreno, el valor de las edificaciones, si hubiera, el valor de las obras complementarias e instalaciones fijas y permanentes, también si hubiera, el valor de bienes intangibles, también si hubieran, según corresponda, y el valor total del predio, ¿no? Y los anexos que se acompañan es un cuadro resumen general de las tasaciones, ¿no? El registro fotográfico, que es sumamente importante para poder identificar si se trata de un terreno, si en realidad hay obras complementarias, si hay instalaciones permanentes y fijas, ¿no? Es sumamente importante el registro fotográfico. Y otros, es decir, a elección del perito, ¿no? Y en el informe técnico tasación de predios rurales, los dos primeros más o menos parecidos, ¿no? Hay igual una memoria descriptiva, pero la diferencia es que en la tasación tú vas a tener una tasación donde te identifica un valor en el caso de un terreno rústico, un valor en el caso de tratarse de un terreno eriazo o un terreno, ribereño al mar, y también va a fijarse en este rubro de tasación el valor en el caso de las construcciones, también si hubieran obras complementarias e instalaciones fijas y permanentes, ¿no? Además, tratándose de predios rurales, ¿no? Aquí también tiene que haber un rubro de las plantaciones, ¿no? Donde se tenga que especificar qué tipo de plantaciones y o cultivos pudieran haberse detectado dentro del área afectada, ¿no? Observaciones, que es otro dato que no prevé no se establece en el caso del informe técnico de predios urbanos, si está acá, y los anexos.
Aquí hay algo que es necesario de precisar, ¿no? El hecho que en el Reglamento Nacional de Tasaciones no se haya consignado el registro fotográfico no implica, en la práctica, que no se haga. O sea, estos son los requisitos mínimos que debería contener un informe o que debería acompañarse al informe técnico de tasación. Pero no significa que es, digamos, una cláusula cerrada. O sea, necesariamente el perito puede incorporar otros documentos, otros datos relevantes que han servido de sustento para llegar a determinar el valor de los inmuebles afectados, ¿no? Y que han sido valorizados. Muy bien. Este es otro punto que para mí es importante señalar, que es el valor estimado del inmueble, ¿no? Entonces, bueno, que es un punto importante, ¿no? Ahí está, sí, ya, muy bien. En el caso del informe técnico de tasación, una vez emitido el informe técnico de tasación, obviamente que es elaborado y suscrito por el perito, también, en la medida en que es emitido por el órgano competente, que es la Dirección de Construcción, también va avisado por la Dirección de Construcción, ¿ya? Y aquí les quería mostrar, para pasar, digamos, para que ustedes puedan observar cómo se hace un informe técnico de tasación, ¿ya? No sé si se nota, espero que sí se note. Mi interés es que lo puedan ver. De repente lo amplío un poquito, ¿ya? Y lo voy moviendo así. Ay, no, mucho. Ahí. Espero que lo puedan ver. La idea es que puedan observar qué ítems contiene un informe técnico de tasación y que van en la lógica del Reglamento Nacional de Tasaciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso se trata de un inmueble que se requiere para la ejecución de una obra de infraestructura, de una obra vial, es un camino vecinal, y que ha sido materia de tasación, ¿no? ¿Y qué es lo que tienen? Bueno, aquí describe el informe técnico en su primer ítem, que es la memoria descriptiva, el solicitante, ¿no? El propietario. Si no fuera propietario, lo que hace es cambiar, se considera poseedor, ¿no? El objeto de la tasación, acá especifica cuál es el propósito de realizar este informe, el método y reglamentación empleada, ¿no? Acá hay algo importante, ¿no? Acá dice, ¿no? La tasación del predio se efectúa en base al método de tasación directa, previa inspección, por eso decíamos, previa inspección ocular y tomas de vistas fotográficas, ¿no? En concordancia con el Reglamento Nacional de Tasaciones, el Decreto Legislativo 1192. Disculpen. La fecha de la inspección ocular también precisa la fecha en que es emitido el informe y que va en concordancia con la definición del informe técnico de tasación previsto en el Reglamento Nacional de Tasaciones que acabamos de explicar hace unos minutos. Y la ubicación, ¿no? Te describe, si tiene una unidad catastral, se consigna la unidad catastral, la dirección y también la denominación en este caso, si se trata de una persona jurídica, se consigna esa información, el sector, el departamento, la provincia, el distrito. También otro dato técnico importante, tratándose de una obra de infraestructura, una obra vial, se consigna un dato que es la progresiva, o sea, desde qué kilómetro inicia hasta qué kilómetro termina el área afectada, las coordenadas UTM, el datum, que es lo que decíamos, ¿no? El datum que se utiliza es el WGS 84,
¿ya? Y dependiendo de la zona, en este caso es zona 18 porque es zona sur, ¿ya? Y bueno, luego hacen una descripción del predio y del entorno, y en este caso, si se trata de un predio rústico, te precisan si hay áreas afectadas con actitud de cultivos, si hay producción forestal, si hay áreas afectadas con actitud para pasto, si hay áreas afectadas de protección, ¿ya? Adicionalmente te precisa, en este caso, si es terreno, ¿no? Te precisa qué tipo de clasificación de tierra según la clasificación de tierra según el tipo de suelo, ¿no? Si es rústico, te precisa también el área del terreno matriz, la altitud, el área del terreno que va a ser afectado, también lo está considerando, el uso actual del área afectada, si hay área techada, se precisa. Hay un rubro de edificaciones y en este rubro de edificaciones tendría que precisarse si se cuenta con un área techada, hay obras complementarias, instalaciones fijas y permanentes, ¿no? Otro rubro que se precisa en el informe técnico es si hay plantaciones y si estas son permanentes o son transitorias. La fuente y procedencia de la información. Y es lo que decíamos, ¿no? Cuando decíamos fuente y procedencia de la información es porque el mismo Reglamento Nacional de Tasaciones y básicamente la definición del perito tasador está concebida de que si bien utiliza valores del libre mercado, su dictamen, ¿no? Tiene que estar debidamente sustentado, y para eso es que se basa en fuentes de información, ¿no? Una de ellas es el estudio de mercado que puede realizar en zona, y adicionalmente la información que está contenida en el expediente técnico legal que formula el sujeto, formula o presenta el sujeto activo, ¿no? Ante la Dirección de Construcción. También hay un rubro de observaciones. Esto es importante precisar. En el rubro de observaciones, ya, es muy importante precisar eso. ¿Por qué? Porque el tasador se sustenta en la información que presenta el sujeto activo. Y cuando explicábamos que uno de los requisitos del expediente de tasación es que el sujeto activo pudiera fijar el perjuicio económico que se cause al sujeto pasivo, decíamos que este es un requisito que, si no se acompaña en el expediente técnico, no amerita el pronunciamiento del perito tasador. Y en el caso concreto que estamos observando, podemos advertir que en el informe técnico de tasación, el perito, sobre la base de la información remitida por el sujeto activo, indica de que no se ha pronunciado porque en los documentos que ha presentado el sujeto activo no indica información alguna, ¿no? Y adicionalmente no se indican tampoco mejoras, las mejoras que pudieran haber sido afectadas directa o indirectamente por la ejecución del proyecto, ¿no? En el siguiente rubro, que es en el rubro 2 de tasación, se precisa básicamente qué valores se han utilizado. Estos valores están asociados a los valores previstos en el Reglamento Nacional de Tasaciones y a las fórmulas que prevé este instrumento, ¿no? Técnico. Bueno, básicamente son fórmulas que se aplican para la determinación de los valores del inmueble que será afectado con la ejecución de la obra, ¿no? Bueno, luego hay otro rubro en el que concluye cuál es el valor en mérito a la evaluación o a la
del desarrollo de la metodología utilizada para identificar el valor del inmueble afectado es que concluye con el valor de la tasación. Este valor de la tasación en el caso concreto solamente refiere al valor comercial, ¿no? Tengas en cuenta que si hubieran cultivos permanentes, si hubieran obras complementarias, si hubieran instalaciones permanentes y fijas, el valor comercial obviamente también incorpora el análisis o la metodología que se aplica para este tipo de componentes, ¿no? Y si hubiera también un rubro de indemnización, suma además del valor comercial, el valor total de la tasación es la suma del valor comercial más el valor que se determine por la indemnización que se le pudiera causar al sujeto pasivo, ¿no? Finalmente, este informe técnico de tasación es suscrito por el perito, ¿no? Y adicionalmente está suscrito por los profesionales de la dirección de construcción que han revisado la coherencia, la congruencia y razonabilidad del análisis pericial que ha efectuado el profesional, ¿no? Como acabo de indicar hace unos minutos, uno de los anexos o uno de los documentos adicionales que forman parte del informe técnico es el registro fotográfico. Y en el caso digamos, en el informe que ustedes pueden observar, se ha puesto como anexo las vistas fotográficas, ¿no? En este se puede observar, por ejemplo, si hay cultivos, ¿no? Si se trata de un terreno eriazo, si hay áreas, digamos, afectadas, áreas de pasto que también pudieran ser afectadas, áreas de protección que también pudieran ser afectadas. Toda esa información se debe recoger necesariamente en el informe técnico de tasación, ¿no? Y además también se agregan registro fotográfico de las zonas, digamos, adyacentes o directas al ámbito, digamos, las zonas indirectas al ámbito de interés o al área de interés donde se va, digamos, que va a ser afectado por la ejecución de la obra, ¿no? Eso es, digamos, es el resultado de todo el procedimiento que acabo de explicar hace unos minutos, ¿ya? Y ese es el valor finalmente que luego va a servir para las siguientes actuaciones que realizará el sujeto pasivo. En otras palabras, el procedimiento de adquisición, que es uno de los primeros procedimientos que están previstos en el Decreto Legislativo 1192. Ese procedimiento vamos a explicarlo en la siguiente clase. Pero antes de concluir esta clase, un punto que es importante precisarlo porque tiene relación con la tasación es el valor estimado del inmueble, ¿no? Normalmente, una vez que se identifique el inmueble que se requiere para la ejecución de una obra, lo inmediato es que se inicie el procedimiento, digamos, la comunicación que se le cursa al afectado, ¿cierto? Luego de eso se tiene que iniciar la valorización, ¿no? Pero la norma ha establecido que el sujeto activo puede establecer un valor referencial. Me dejo entender. No es que el sujeto activo realiza o determina de mutuo propio el valor referencial del inmueble, no es así, sino que dentro de una etapa de negociación, de una etapa previa a la adquisición del predio, del inmueble afectado, ¿ya? El sujeto activo puede pagar hasta un 50%, en este caso, al sujeto pasivo, ¿no? Y este 50% está derivado de un valor estimado. Y este valor estimado o valor referencial, que normalmente le denominamos, tiene que ser realizado también por la dirección de construcción. Este valor estimado comprende básicamente la valorización o la evaluación del predio y las mejoras que pudieran detectarse en este, ¿no?
de acuerdo a lo que establezca el Reglamento Nacional de Tasaciones, ¿no? Para ello, el sujeto pasivo, de igual forma, tiene que formular una solicitud, ¿ya?, a la Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda, ¿no? Y esta solicitud está acompañada de determinados requisitos, ¿no?, que son requisitos mínimos en comparación a los que se presentan para solicitar la tasación del inmueble, porque es un valor referencial, es decir, es un valor que se estima para que pueda entrar o pueda iniciar la negociación, digamos, entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿no? Entonces, para que el sujeto activo solicite la tasación, tiene que conformar también un expediente técnico legal, y ese expediente técnico legal está conformado por un plano de afectación, ¿ya?, que también, como se señaló, es lo mismo que en el caso de una tasación, tiene que estar en coordenadas UTM y tiene que indicarse la ubicación y distribución. La ubicación obviamente del área afectada, y en caso hubiera algún tipo de edificación se tendrá que indicar la distribución, ¿no? Una breve descripción, es decir, descripción se refiere a una descripción técnica del inmueble que va a ser afectado por la ejecución de la obra. Se va a precisar el departamento, provincia, distrito, los linderos, las medidas perimétricas, el área que va a ser afectada, ¿no? Las fotografías, porque básicamente procedimiento, que es un procedimiento simplificado, no va a requerir una evaluación in situ en la zona donde está ubicado el inmueble. Esta evaluación del expediente que presenta el sujeto activo es una evaluación que va a hacer la Dirección de Construcción en gabinete. Por eso es que se denomina valor estimado, porque no va a requerir un análisis de mayor alcance, un análisis técnico que requiera un cruce de información en campo, una inspección ocular, un registro de información, un estudio de mercado a profundidad, como sí se desarrolla para determinar el valor para determinar la tasación del inmueble afectado, ¿no? Y esta tasación también este expediente técnico que se tiene que presentar a la Dirección de Construcción, además del plano, la descripción del inmueble, las fotografías, tiene que adjuntar también los documentos que acrediten la condición del sujeto pasivo, ¿no? Llámese documento de propiedad, también el DNI, lo mismo que se presenta para un expediente para que la DC determine la tasación del inmueble, tendría que presentarse en relación a los documentos de identificación del sujeto pasivo. Como pueden observar, son requisitos mínimos y digamos que este es un procedimiento simplificado en la medida en que es un valor que se estima respecto del inmueble. No es el valor oficial, el cual se define una vez que se presente el expediente técnico para la tasación, ¿no? Este valor estimado, digamos, el informe técnico que emite la Dirección de Construcción, debe ser emitido en un plazo no mayor de 30 días calendarios después de la designación del perito, ¿no? Y después de designado, lo que se hace es, de igual forma, se emite un informe técnico donde va a concluir el valor referencial o estimado del inmueble. En función a ese valor referencial o estimado del inmueble, el sujeto activo tiene un elemento que puede permitirle iniciar el proceso de negociación con el sujeto pasivo, ¿no? Y a partir de ahí ya se inicia, esta es una etapa previa a la negociación para el denominado procedimiento de adquisición, que está previsto como tal en el Decreto Legislativo 1192 y que será tratado en la siguiente clase. Por el día de hoy nos quedamos hasta aquí y nos vemos en la próxima clase. Gracias.